Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Muy buenos días, señores, para todos, 5:17. Buen día para todos, 27 de marzo. Arrancamos con los principales títulos que nos está dejando la jornada en el día de hoy. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián. Gracias por acompañarnos a todos los que están en sintonía. Y bueno, este es un jueves que va a ser intenso aquí en Canadá y en el resto del mundo por el anuncio que hizo en la tardecita de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, imponiendo un 25% de aranceles a los automóviles fabricados fuera de los Estados Unidos y a las piezas. El anuncio en lo que respecta a Canadá y México fue ambiguo, como todo lo que ha dicho últimamente el presidente Trump, y vamos a tener que esperar a la próxima semana, al 2 de abril, para estar claros de exactamente a qué es que se le está poniendo aranceles. Él dijo que eran los automóviles de fabricación extranjera, pero recuerden ustedes que la cadena de fabricación de automóviles de los tres países por el Tratado de Libre Comercio está muy integrada y que un mismo vehículo cruza varias veces la frontera durante todo el proceso de ensamblaje. Entonces hay piezas que se ponen aquí, hay piezas que se ponen allá, hay piezas que se ponen en México y eso es lo que falta por ver. ¿Cuáles partes son las que van a estar grabadas dentro de este anuncio del presidente Donald Trump? Pero él dice que es a todo el mundo. Si es así, si es a todo el mundo, si todas las piezas se van a ver afectadas de ese proceso de ensamblaje, es catastrófico para Canadá, definitivamente, porque los automóviles es el segundo producto de exportación de este país. El número uno es el petróleo, es la energía. Y el número 2 son los automóviles. Entonces sí, sería un golpe durísimo a la economía de este país. Y de hecho, tanto los candidatos, en este caso Mark Carney, ha manifestado que está pensando en brindar un apoyo de $2,000 millones a la industria, ¿no? Recordemos, hay muchísimos involucrados en esto. El número, para que ustedes lo tengan en mente, están más o menos 750,000 empleados directa o indirectamente vinculados a la industria automotriz. Es un número gigantesco. Sí. 750,000 empleos están vinculados al tema de la fabricación de automóviles. Entonces, bueno, obviamente es un impacto enorme en una población de 40 millones, con una población activa de la mitad, digamos, a mí, ¿no? Me sorprendió una cifra que dio Mark Carney ayer. Él decía que los trabajadores de la industria automotriz de Canadá fabrican todos los días, diario, 3,300 vehículos. Todos los días. Sí. 3,300 vehículos. Entonces sí, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de muchos puestos de trabajo, estamos hablando de empresas muy grandes que se van a ver afectadas, de las que emplean la mayor cantidad de personas. Y sí, en el día de ayer el primer ministro anunció, como parte de sus promesas de campaña, un fondo de $2,000 millones para apoyar a esos trabajadores y a esas empresas que, dice él, va a salir de los aranceles de retaliación que va a imponer Canadá a los Estados Unidos. Por supuesto, la reacción después de este anuncio del presidente Trump no se hizo esperar aquí en Canadá. El primer ministro dijo que esto era un ataque directo a los trabajadores de la industria automotriz. El premier Doug Ford dijo que esto no era, como dice el presidente Trump, que él le llama al 2 de abril Liberation Day, el día de la liberación, el día que él va a imponer los aranceles recíprocos al mundo entero, sino que esto era el día del fin para los trabajadores norteamericanos, porque ha seguido llevando el premier Ford el mensaje de que esto va a afectar, a impactar también a los trabajadores de los Estados Unidos, que un arancel al final es un impuesto en la comida, en los automóviles, en la energía, en todo en los Estados Unidos, y que los americanos lo van a pagar también. Él quiso seguir llevando ese mensaje y dijo
que estaba de acuerdo con una retaliación de dólar por parte de Canadá, que ha estado en contacto con el premier Carney y que están en la misma página sobre las medidas de retaliación que se van a tener que imponer, pero que van a esperar a la semana que viene a tener en sus manos el decreto del presidente para saber exactamente a qué es que se le está poniendo aranceles antes de anunciar una decisión. Claro, y se pone en la misma página Ford que la de Mark Carney, sí, digamos, ¿no? En este mismo sentido, ayer, entre todo lo que pasaba, la Unión Europea, miraba a Canadá como un nuevo socio, un nuevo amigo, buscando nuevos mercados. Entonces dijeron, bueno, juntos hagamos algo. Todavía no, obviamente, fue el rumor de prensa de que la Unión Europea con Canadá le impondrían un arancel conjunto, es decir, se pondrían en forma conjunta hacia Estados Unidos. Sí. Obviamente a un bully, cuando vos atacás a un bully, el bully puede subir la apuesta. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump? Sí. Subió la apuesta y dijo, si a nosotros nos ponen aranceles, voy a ir con mucho más aranceles encima de ellos. Es decir, esto es un sinsentido tan absoluto, absoluto. Y lo estamos viendo cada 2 semanas. O sea, es cada 2 semanas, hay una tensión, hay una escalada y entonces después las partes dejan escapar un poco de la presión para luego volver exactamente a lo mismo 2 semanas después. Pero yo no sé qué está esperando Trump. Trump no puede esperar darle un trompón en la cara, una trompada en la cara a un amigo y que el amigo se quede dado y no haga nada. Claro. Y no le devuelve el golpe. Hay que avisarle a Trump que esto no es un reality, que esto es la vida real, no es un reality de televisión. Alguien que le avise, por favor, alguien que le diga, mira, no podés estar todos los días en la televisión, no es bueno, ni para vos, ni para nosotros, no es bueno esto, desgasta tu imagen, nadie te va a creer más, estamos ahora con esto, si el 2 de abril no haces nada, ya directamente manejás, es más, hay algunas personas que dicen, está manejando el mercado financiero de una forma tan especulativa, pareciera, que, no sé, estoy poniendo una imagen ficticia, pero llamo a los amigos, le digo, mira, dentro de 5 minutos se me ocurre esta idea, vendan, voy a sacarla, compren, ¿no? Y así estamos. El mercado amanece esta mañana totalmente incierto, totalmente incierto. Sí, eso te iba a decir, que va a ser interesante ver cómo se mueve el mercado hoy, porque como el anuncio fue en la tardecita de ayer, pues ya los mercados habían cerrado. Entonces vamos a ver la dinámica que se da hoy en los mercados después de este anuncio del presidente Trump. Bueno, ayer los mercados, cuando él salió y dijo, los mercados se desplomaron. Es decir, ahí mismo, cayeron 400 puntos, el Dow Jones, etcétera, etcétera. Esta mañana han empezado a recuperarse algo, pero muy tibiamente en la sesión de Londres, que acaba de comenzar que ha comenzado, mejor dicho, a las 4 de la mañana, pero muy poco se han recuperado. Es muy probable que cuando abra el mercado a las 9:30 en Wall Street se vuelvan a desplomar, pero parece que también le está haciendo oídos sordos a lo que dice el mercado. En algún momento nosotros dijimos, bueno, este es el mercado que él va a escuchar, y parece que un poco está empecinado en hacer lo que quiere en ese sentido. Mira, la otra pregunta es, porque esto definitivamente es una violación al Tratado de Libre Comercio, sí, claro, entre Canadá, México y Estados Unidos. Él ha tomado una decisión unilateral que rompe con ese acuerdo que él mismo firmó. Entonces, también está la pregunta, ¿todavía CUSMA está vigente? O sea, a los ojos de Donald Trump, ¿el CUSMA existe? ¿El Tratado de Libre Comercio existe? Porque hay un montón de industrias que dependen de ese tratado. Claro. De inversiones que se hicieron por ese tratado. Sí. Y fíjate que hay muchos, tanto oyentes como amigos nuestros y demás, que por allí vienen y me preguntan y dicen, bueno, ¿y a nosotros qué nos va a afectar esto de las aranceles? Es decir, como que ven que es algo ajeno, ¿no? Bueno, lo primero que puede llegar a ser un incremento de los valores de los automóviles. Segundo, de la comida. De la comida. Pregúntenle el tema de la incertidumbre
incertidumbre hoy por hoy a los trabajadores de los automóviles, de los que trabajan allí. Del acero, del aluminio, de industrias grandes. Se estaba recuperando, el dólar canadiense se estaba recuperando en el día de ayer, estaba a 70 centavos. Te imaginas que estaba en el piso hace unos días. Bueno, después del anuncio o del que, digamos, apenas se desplomó un quinto de centavo, es decir, fue a parar a 69.82 una hora después de la aparición de Trump en el despacho Oval. Esto que a nosotros nos pasa. Y hay mucha gente que se ha dado cuenta en estos días, va al supermercado y se encuentra que las cosas están más caras. Pero algunas cosas están más caras porque tienen valor dólar americano. Sí, entonces, porque indudablemente. son importadas. Absolutamente. Entonces, allí nos afecta. La gente que está mandando remesas a sus distintos países también está afectando eso, ¿no? Claro, por supuesto, porque el cambio no le favorece. Nada. El cambio no le favorece. Y ese tema se mete en la campaña, indudablemente. Claro, se mete en la campaña. También ha reaccionado el líder de la oposición, Pierre Poilievre, anoche también reaccionó Jack Mencin. Todos los líderes de los grandes partidos reaccionaron anoche. Básicamente todos en la misma página de que Canadá tiene que responder, o sea, tiene que imponer medidas de retaliación y tiene que defender a sus trabajadores y proteger a sus trabajadores. Se han hecho diferentes anuncios en ese sentido, de ampliar el seguro de desempleo, digamos que dirigido, focalizado a las industrias que se van a ver más afectadas, poner alguna serie de flexibilidades o de préstamos blandos también a esas empresas, de financiamiento blando a esas empresas. Y bueno, ahora Canadá tendrá que anunciar su serie de medidas en respuesta a este nuevo anuncio del presidente Donald Trump, que trae más incertidumbre al panorama en medio, aquí en Canadá, de una campaña electoral que va a ser muy corta, en una semana que ha sido intensa para los líderes de los partidos, haciendo anuncios, haciendo promesas. El diario El País de España pone a Donald Trump que endurece la guerra comercial con aranceles del 25%. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero veremos qué pasa con la letra chica. El título dice: la norma incluye algunas excepciones para los vehículos importados desde México y Canadá que incorporen valor añadido estadounidense. Sí, por eso te digo que no está muy claro. No, hay que esperar. Para variar. Hay que esperar que salga la orden el 2 de abril para ver exactamente qué es lo que está grabado, cuáles son las partes o qué parte del proceso es el que está grabado. Pero cualquier parte que sea va a incrementar los precios. O sea, cualquiera que sea lo va a hacer, lo va a incrementar. Y entonces te decía que han estado los líderes principales haciendo promesas de campaña. Y hay hasta como una puja entre Mark Carney y Poilievre de quién ofrece más. Porque, por ejemplo, estaba... ¿Después esto se cumple? ¿Después hay alguien que hace un seguimiento de promesas de campaña? Bueno, habrá que ver después si lo cumplen los dos. Pero yo no sé si tú recuerdas que el año pasado Poilievre había anunciado que en un gobierno suyo se iba a reducir o se iba a eliminar, el GST para las primeras viviendas hasta $1 millón. Esta semana Mark Carney hizo un anuncio igual, que él también iba a eliminar el GST a viviendas valoradas hasta $1 millón. Y entonces ayer el líder conservador anunció que él lo va a subir eso a $1.3 millones. Así que ¿quién ofrece más? ¿Quién da más? Es la consigna. También con el tema del recorte de impuestos. Ofrecía antes de ayer Poilievre hacer un recorte del 15% al impuesto sobre la renta, a los ingresos de las personas. La reducción que ofrecía Carney es un poco menor que esa, y entonces Carney decía que lo que está ofreciendo Poilievre es descabellado, porque para hacer un recorte tan grande de impuestos tendrían que eliminarse todos los programas de ayuda o de asistencia del gobierno, como el Dental Care, el Pharmacare, la guardería $10 por día. Y entonces ayer Poilievre decía que no, que todo el que tenga eso él se lo va a mantener, que él no lo va a eliminar. Y entonces, bueno, estamos ahora en una guerra de propuestas y contrapropuestas, propuestas y contrapropuestas. Lo que pasa es que retumban en el oído muchas cosas que han dejado, por ejemplo, los efectos de la pandemia. Es decir, vos cuando das, llega en algún momento que esa fiesta en algún lado la
vas a tener que pagar. Digo, por el sentido de que si vos cortás los impuestos por acá, cortás los impuestos por acá, que son medidas que pueden llegar a sonar populistas en algún caso, porque no suena agradable al oído decir, bueno, señores, van a seguir pagando lo mismo, porque si no pagan lo mismo, yo no tengo forma de recaudar, y si no puedo recaudar, yo no lo puedo distribuir. Si a mí no me llega ese dinero que pagan aquellos que están en un ejercicio de la actividad económica, si no pagan los impuestos, yo esos impuestos no los puedo volcar después en la ruta, no los puedo volcar después en hospitales, en educación, en seguridad, etcétera. Entonces, si vos decís, bueno, voy a cortar acá, voy a cortar allá, voy a cortar, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Sí. Mira, todos han ofrecido recortes de impuestos. Jack Menzin también lo hizo en el día de ayer. Creo que el que ha ofrecido el recorte más grande es Jack Menzin, porque él ofrece además quitarle el GST a las facturas mensuales que pagan las casas, como la calefacción, el internet, el teléfono, la factura de la energía eléctrica. O sea, él ofrece quitarle el GST a muchísimas cosas, eliminárselo permanentemente, dice él, no ni siquiera bajarlo o reducirlo, él dice quitarle el GST. Poilievre, como te dije, ofrece un 15%, el ofrecimiento de Carney es menor que ese, pero también es un recorte de impuestos y otras medidas como eliminar el aumento que se había aprobado el año pasado para las ganancias de capital. Tú recuerdas que ese fue muy polémico, ese impuesto del gobierno liberal. De hecho, Carney ya en estas 2 semanas que tiene ahí de primer ministro, le ha dado para atrás a varias medidas que había tomado el gobierno de Trudeau, de las últimas. Sí. Esa fue una, la del aumento al impuesto a la ganancia de capital por encima de los $250,000. Entonces, Carney revirtió eso. Pero ayer hubo otra polémica, que fue la que centró la atención de los periodistas, de los medios de comunicación, y es el tema de inversiones que hizo la empresa en la que hasta hace apenas un par de meses fue miembro de la junta directiva Mark Carney, Brookfield Management, que es una administradora de fondos de pensiones, de inversiones que hizo esa compañía en Bermudas, porque se considera como que Bermudas es un paraíso fiscal, sí, claro, para que los dueños de esos fondos de pensiones pues se favorecieran de algunos beneficios fiscales que hay en Bermudas. Y entonces, bueno, lo acusaba Pierre Poilievre de eso, de sacar el dinero de aquí para no pagar impuestos aquí. Y entonces Carney explicaba que eso lo hacen todos los fondos de pensiones de este país, que son los fondos de pensiones de los maestros, de los sindicatos, de los empleados municipales, de los diferentes sindicatos grandes de aquí, y ellos manejan esa empresa a la que pertenecía Carney, que él renunció cuando se lanzó por el liderazgo liberal, pero era miembro hasta hace 2 meses de esa empresa. Que es que ellos, todos los fondos de pensiones hacen eso, pero que los impuestos se pagan aquí en Canadá, y él aseguraba que esos impuestos se pagaban aquí en Canadá, y bueno, en eso se pasaron el día de ayer. Seguramente será un tema de debate, en el debate. Seguro que sí. ¿Cuándo va a ser el debate a todo esto, Diana? 16 y 17 de abril, si mal no recuerdo. Déjame confirmártelo, pero creo que es 16 y 17 de abril, y el debate en inglés sería el 17, que eso es otra polémica también, porque había es uno en francés y uno en inglés. Sí, sí. Pero se quería hacer también otro debate en francés al que Carney dijo que no iba a ir, en el que además los participantes tenían que pagar un fee como de $75,000, una cosa así. Y Carney dijo que ese a él no iba. Y entonces Poilievre le estaba diciendo ayer, yo le pago el fee para que él vaya. Claro, a Poilievre eso le convendría, porque Poilievre es mucho más diestro con el francés que Carney. Carney está desempolvando su francés, como él ha dicho, porque él tenía 20 años que no tenía que hablar francés. Entonces su francés no es muy bueno, que digamos. Pero él se defiende, digamos, pero en un debate evidentemente iría con desventaja con Poilievre con el tema del francés. Siguiendo en el volumen de las relaciones estas bastante castigadas entre Estados Unidos y Canadá en los últimos tiempos, desde que Donald Trump se hizo cargo de la presidencia, la municipalidad de Toronto, yo me imagino que lo mismo debe ocurrir con distintas municipalidades a lo largo de Canadá. La municipalidad de Toronto, en este caso específico, ha dicho que no va a hacer partícipe de muchos contratos a empresas estadounidenses. Sí, eso lo anunció la
alcaldesa Olivia Chow que ella había dado la orden de que no participaran empresas de los Estados Unidos en las licitaciones, los contratos, los servicios que contrata la ciudad de Toronto. Como tú comprenderás, la ciudad de Toronto debe ser el mayor contratador de toda la ciudad, todos los servicios, todos los bienes que compra, y ella dio esa orden. Ayer Mark Carney decía, por ejemplo, que parte de las medidas de apoyo al sector automotriz es que los vehículos que compra el gobierno iban a tener que ser de fabricación canadiense. Sí. Que también debe ser el que más vehículos compra. Que a propósito de los vehículos, salió una información interesante ayer. Chrystia Freeland, que ahora es la ministra de Transporte, dio la información por una investigación que hizo el Toronto Star sobre el programa de incentivo para vehículos eléctricos que había dado el gobierno, que ella suspendió los pagos a Tesla. Tesla le estaba reclamando todavía como $43 millones por esos incentivos al gobierno canadiense, y Freeland mandó a pararlo y mandó a hacer una investigación. Porque según el Toronto Star, en cuestión como de 72 horas, Tesla le hizo reclamaciones por esos incentivos al gobierno canadiense que equivalía a como que hubieran vendido 2 carros por minuto aquí en Canadá. Claro, lo cual... Sí. Lo tienen que averiguar. Y que esos fondos para los vehículos de cero emisiones, que se suponía, le habían dicho el gobierno canadiense a todos los dealers del país que iban a tener varias semanas para hacer las reclamaciones de los vehículos que habían vendido para que se beneficiaran del incentivo y demás. Eso que se suponía que iba a durar varias semanas, fueron tantas las reclamaciones que puso Tesla que se agotaron los fondos del programa en 72 horas. Qué bárbaro. Bueno, fíjate que todos estos temas, el de Tesla, el tema de la municipalidad, lo que está ocurriendo con Olivia Chow y así como ella, distintas municipalidades a lo largo y ancho de todo Canadá, algunos... concejales, lo voy a poner en el estamento más cercano que tenemos de la forma de gobierno en Canadá. Recordemos el gobierno municipal, el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación. En el caso de los gobiernos municipales, muchos de ellos están preocupados, sobre todo los que son con la frontera con Estados Unidos, porque toda esta rivalidad que se está armando, primero Canadá y después vemos qué pasa, puede impactar en el ingreso de muchos turistas de Estados Unidos a Canadá. Recuerden ustedes que en marcha está ya el plan para el año que viene del Mundial 2026. Quieren ver cómo nos va, qué situación incómoda puede llegar a plantear eso, pero por sobre todas las otras cosas también está la preocupación de los turistas. Ha habido una disminución de estadounidenses hacia Canadá. Pero yo creo que ha sido más fuerte al revés. Exactamente. Ha sido muy poco la reducción de Estados Unidos hacia Canadá, pero de canadienses hacia allá realmente ha sido enorme la cantidad. Yo decía el otro día que uno mira estas cosas con la mirada del hombre común. Voy al supermercado y me encuentro en el supermercado que el jugo Tropicana de 3.79, creo, 3.70, que tiene 4 litros, ponele, que de 4 litros, el bidón grande de jugo, estaba a 2,90. Porque no lo quieren, la gente no lo quiere comprar. No lo compra. Yo no lo estoy comprando. Y claro, y como vos, muchos no lo han comprado y eso se echa a perder. Claro. Y empezaron a poner un montón y pusieron en oferta a 2,90 para tratar, y la gente está prefiriendo otras marcas que tienen vinculación con Canadá. Porque ¿cuál es la diferencia que dice hecho de no concentrado? Hay un montón de jugos ¿no? de que están hechos sin concentrados, como el de Tropicana, otros que están acá. Así que, repito, en el diario vivir esto también se está metiendo. Sí, se está metiendo. Y con eso del turismo, mira, nada más a la Florida, solo a la Florida, Canadá lleva 4 millones de turistas cada año. Bueno. Porque ahí sí hay una diferencia grande. Canadá no vive tanto del turismo. En Estados Unidos el turismo tiene un peso importante, sobre todo en ciudades así, como la Florida, como Los Ángeles, como Nueva York. El turismo es muy importante. Sí. Y Canadá es un brazo muy fuerte en esa sí, exactamente. Bueno, es el país que más turistas lleva a la Florida del mundo completo. Entonces, sí, en esos lugares la industria hotelera se está viendo resentida y la industria del turismo se está viendo resentida, así como también las ciudades fronterizas. En el caso de las ciudades fronterizas,
se están viendo afectadas de lado y lado. De hecho, la semana pasada los alcaldes de todas las ciudades que hacen frontera con los Estados Unidos, sobre todo esos pueblecitos pequeños, estaban pidiendo ayuda federal, porque dicen, nosotros vivimos del flujo de personas que cruza de un lado a otro. Y entonces ahora mismo estamos en un momento en que hasta todos los líderes de los partidos de Canadá le están diciendo a la gente, no vaya a Estados Unidos, no vaya, ¿qué va para allá? ¿Gastar su dinero para allá? No, déjelo aquí. Entonces no hay flujo de personas en esos pueblecitos pequeños y están pidiendo esa ayuda. Muy bien, rápidamente te contamos cómo estamos con el clima en la ciudad de Toronto. ¿Lo tenés a mano por allí, ahora Diana? Mismo sí, aquí lo tengo. Estamos en este momento a -6 grados, está frío, con sensación térmica de -10, pero la buena noticia es que va a ir subiendo la temperatura. Hoy la máxima será de 11 grados, va a estar soleado aquí en la ciudad de Toronto prácticamente todo el día, y ya para horas de la noche sí se pronostican lluvias. 8 grados la máxima para el día de hoy en Ottawa, 7 grados la máxima para hoy en Montreal, 5 grados la temperatura máxima en Quebec. Vamos a ver cómo se encuentra el lado oeste del país para el día de hoy. 5 grados con lluvias aisladas en la condición de Calgary, y lo que queda para Edmonton, miramos Edmonton a esta hora del día, 1 grado bajo cero el pronóstico para el día de hoy como temperatura máxima, con algunas nevadas aisladas. Así que bueno, pasaban así, Diana, algunos de los principales títulos del día. Así es. Escucharnos es informarse. Estamos donde la noticia está.